Oigan, ¿Endo está subiendo videos más seguido o es solo mi idea? You are my sunshine, my only sunshine. Un día estaba navegando a través de Twitter y me topo con un asombroso fanart de Tatsumaki de la serie One Punch Man y dije ¡Oh my god! ¡Wow! Tremenda ilustración. Al entrar en la cuenta del artista quedé realmente sorprendido por su agradable estilo y su inicio de trayectoria relativamente reciente, apenas del 2023. Veamos lo que ha hecho hasta ahora y démosle la bienvenida a Roxy the Foxy. Antes que nada, muchas gracias a todos los miembros del canal que sin su apoyo sería cada vez más complicado crear estos videos. Si deseas entrar al equipo ya sabes dónde pucharle, aquí tengo tu galleta. Roxy creó su cuenta en octubre del 2022 en la plataforma Twitter. Dejando casi un año de inactividad, subió sus primeras ilustraciones un 10 y 11 de noviembre del 2023, siendo primero el de su OC principal con el mismo nombre, Roxy la Zorro, y al siguiente día Nubi la Chacal. ¿No ubicas la especie? Es el equivalente americano a lo que conocemos como chacal o coyote. Oh por Dios, le hicieron waifu. ¡Chichotas así de grandes, Peter! Roxy es una ilustradora de origen portuguesa, según la descripción de su cuenta, por lo que domina el idioma inglés y portugués, evidentemente. La mayoría de sus ilustraciones son en dedicatoria a personajes de videojuegos, animes o personalidades populares de internet, como Anka de Animal Crossing, Kali y Mari de Splatoon o la famosa VTuber Orca Shylily. ¿Les parece si comentamos unas sabrosas curiosidades? En una ocasión un amigo suyo le regaló un artbook del artista Forest, creando de paso un fanart de su OC zarigüeya o tlacuache como dicen en mi pueblo. Y si no conoces aún a este poderoso artista, no sabes de lo que te estás perdiendo. Esperemos algún día poder dedicarle también su propio video. Se trata de su colección Manga Style con un costo de 15,9 euros y créanme que debe valer cada bendito centavo. Para el 28 de febrero de este 2024 publica: Llegamos a los 2000 seguidores. Realmente significa mucho para mí que tanta gente haya apoyado mi arte durante estos últimos meses. Muchas gracias por el apoyo. Realmente hace que parezca que vale la pena todo el esfuerzo para mejorar. Al momento de subir este video está a nada de alcanzar los 10,000 seguidores. ¿Listo para seguirla? No olvides que los links te los estaré dejando en la descripción de este video y en un comentario fijado. Después de tanto esfuerzo, su primera comisión quedó en manos del usuario Peanut el 14 de marzo de este 2024 con un ardiente mapache. Entre la larga lista de usuarios que siguen a Roxy, puedo nombrar a grandes personalidades de internet que coincidentemente también sigo y que le han dado su voto de fe, como Big Dad, Andrew, Sachiko, Forest, Fleet, Dives y la leyenda Son Sama. Si desea solicitar una comisión, es posible enviar un correo directamente a su Gmail y sus precios pueden rondar entre los 175 euros por medio cuerpo hasta 200 euros por un cuerpo completo. Ya lo esperabas, sí. Afortunadamente logramos contactar a Roxy para una breve entrevista que, para el público en general, artistas novatos o veteranos, puede que sea de su interés, y para ello, la usuaria Lemon Vodka me volverá a apoyar para interpretar las respuestas. Comencemos por el principio. ¿Cuál es la historia del origen tras tu nombre Roxy the Foxy? Elegí Roxy the Foxy pues porque rima. La creé durante una época muy difícil de mi vida. Estaba en un curso de arte conceptual y casi al final tuve que dejar de dibujar porque mi cuerpo no aguantaba más. Trabajaba demasiado y en un entorno muy tóxico mentalmente. Me dolía mucho el codo y estaba estresadísima. Me pasé un año intentando curarme el codo, pero todo lo que intentaba nunca parecía funcionar. Hasta que probé con una psicóloga. Y me ayudó un poco a darme cuenta de que mi brazo ya estaba curado y parte del dolor que tenía era creado en mi cabeza. El personaje que me ayudó a dibujar de nuevo fue Roxy. Ella estaba destinada a ser una hada oscura, pero dibujé orejas de chica gato por diversión y me gustó mucho cómo se veía. A partir de ahí fue mi personaje que me impulsa a dibujar y mejorar mis habilidades.
Terminé mi curso de arte conceptual después de otro año. Empecé a ignorar a mi profesor porque él era la razón por la que llegué a un lugar tan oscuro en primer lugar. Me hizo pensar que realmente apestaba en esto. No le gustaba realmente el anime y lo destrozaba todos los días de la semana. Especialmente no le gustaban los personajes que solo tenían un colmillo. Así que lo puse en Roxy solo para simbolizar que no podía importarme menos su opinión. Fue muy difícil, pero con la ayuda y la retroalimentación de un amigo pude terminar el proyecto en sí. Es curioso porque Roxy es el personaje que más me cuesta dibujar, porque tiene tanta importancia para mí que me cuesta dibujarla, porque quiero hacerle justicia. Pero al final acabo metiéndome en un lío y siempre la estoy cambiando. Mientras que cuando dibujo a Nubie no me lo pienso demasiado y suele quedar mucho mejor que mis dibujos de Roxy. Este sigue siendo mi dibujo favorito. Encapsula lo que quiero expresar en el arte, que es algo lindo, sensual y caliente al mismo tiempo. ¿Por qué un zorro y un chacal como tu Sose? Me gustan las chicas zorro y las orejas de chacal, y son bastante parecidas. Creo que se ven tan esponjosas con las orejas y la cola que me encanta dibujarlas. Además, Nubie es un chacal, porque creo que Anubis también lo es. El nombre tiene su origen en eso. ¿Qué programa usas para realizar tus ilustraciones? Yo uso Clip Studio Paint. Solía trabajar con Photoshop. Todavía me gustan algunas características más en Photoshop, pero el dibujo se siente mejor en Clip Studio, sin duda alguna. ¿Cuál es el tiempo aproximado que te lleva a completar una de tus ilustraciones? Depende de la cantidad de detalles y si lo que estoy dibujando está fuera de mi zona de confort, pero trato de hacer 2 piezas terminadas cada semana. ¿Cómo has recibido la reacción de la comunidad con tu presencia en internet? Recibí un inmenso apoyo de la comunidad. Es realmente surrealista. Creo que tuve mucha suerte porque es muy difícil conseguir que la gente vea tu arte. Pero tenía un amigo artista que realmente me ayudó porque siempre retuiteaba mi arte. @bublebun cuando no tenía seguidores. También es él quien me da su opinión. ¿Qué te incitó a abrirte una cuenta como ilustrador? Mi objetivo principal era solo conseguir seguidores para hacer algunas comisiones hasta que consiguiera un trabajo de concept art. Pero viendo cómo está la industria y con el comienzo del uso de la CIA, no sé si quiero formar parte de eso. Y como he recibido tanto apoyo de la comunidad de Twitter, probablemente siga haciendo esto a tiempo completo. Aún no es sostenible, pero trabajaré en ello hasta lograrlo. ¿Qué es lo que te encanta de tu papel como artista? Me gusta dibujar un montón de cosas diferentes. Y siento que no soy muy consistente en los personajes y las proporciones de dibujo. Sobre todo porque cuando dibujas cosas fuera de tu zona de confort, aprendes mucho más. Me encanta el proceso en sí. Es la sensación más gratificante. Te reta a pensar mucho en muchas áreas. Y aunque a veces es muy frustrante, realmente vale la pena al final. ¿Has tenido alguna situación inusual como artista? ¿Alguna comisión rara o colaboraciones con marcas? Solo he tenido encargos de seguidores, principalmente para dibujar Ox, lo cual me gusta mucho porque me obliga a dibujar cosas y personajes que normalmente no dibujo. ¿Cuáles son tus personajes favoritos que te gusta ilustrar? Serían Roxy y Nubie. Intentaré dibujarlas más seguido. ¿Cuál es tu próxima meta como artista? No sé, solo dibujo para mejorar. Mi objetivo era dibujar y renderizar mis Ox no sugestivos a un nivel profesional, lo cual aún planeo hacer en algún momento en el futuro, pero ahora mismo es para aumentar mis seguidores. ¿Podrías nombrar 3 artistas a los que admires? Admiro a muchos artistas, pero los principales artistas que más influyen en mi estilo serían Timbogami por el renderizado y coloreado y Inpop2 por el lenguaje de las formas y la fluidez al dibujar el cuerpo femenino. Es verdad, quizá porque me he acostumbrado a contenidos not safe for work que por ahora no has hecho y solo has hecho sugerentes por lo que estoy viendo. ¿Harás not safe for work pronto? No sé, tal vez suba contenido en Patreon. Me termina gustando más el arte sensual y lascivo que el not safe for work. Además de que mi libro del Shadowban. ¿Qué consejo le darías a los recién llegados al mundo del arte digital? Creo que dibujar lo que te hace feliz es la mejor manera de hacerlo. Pero yo sugeriría aprender alguno de los fundamentos también, ya que te hace entender por qué los artistas dibujan de la manera que lo hacen. Me encanta el Top Choi de cómo dibujar personajes de manga. Creo que ese es el nombre del libro, ya que te enseña a simplificar el cuerpo humano para que pueda entender cómo se puede dibujar y posicionarlo de la manera en que te gusta. ¿Tienes algunas palabras que quieras compartir con tu comunidad hispanohablante? No sé si tengo alguna comunidad hispanohablante aún, pero me encantaría agradecerles su apoyo y enviarles mucho cariño. ¡Gracias!
Yo soy Lemon Vodka y ha sido un placer enorme estar de nuevo con ustedes. Síganme en mis redes. Adiós. Creo que lo sabemos. Todos aquellos asombrosos y adorados artistas que conocemos en internet han pasado por estos números y experiencias. Su tiempo, sudor y lágrimas se verán reflejados en su arte, volviéndolos piezas por admirar por muchísimo tiempo. En el caso de Roxy no será la excepción. Y fervientemente me siento orgulloso de tener el lujo de ver los inicios en su trayectoria de llegar aún más alto. Desde aquí le mandamos un saludo y agradecimiento por compartirnos su tiempo y su experiencia, deseándole lo mejor para su futuro en internet y a toda su comunidad. Muchas gracias por estar aquí una vez más, nos estaremos viendo la próxima. Hasta entonces, chao.